saludar a cada uno de ustedes y decirles muchas gracias por estar de nuevo en esta reunión. Y antes de continuar, quisiera hacer un alto. Hoy día, para mí y para toda la familia, es un día muy especial. Hoy día es cumpleaños de mi papá. Y papito, desde aquí quiero saludarte, un abrazo, que Dios siga bendiciendo tu vida. Realmente muy admirado de la fortaleza, de la fuerza que Dios te da. Siempre te digo, eres muy fuerte, eres muy valiente, lleno de energía a pesar de tu edad y todo. Papá, te amamos, te queremos muchísimo y gracias realmente porque eres un hombre de mucha bendición para mi vida y creo que también para de todos mis hermanos. Un abrazo, papá, feliz cumpleaños y bueno, pasando de repente la cuarentena, porque hoy día estamos, ¿verdad?, en cuarentena, podremos de repente reunirnos y hablar un poco si quieran. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 19 hasta el 30. Daniel, capítulo 3, versículos del 19 hasta el 30. Si ya lo tiene, por favor, vamos a dar lectura a la bendita y sagrada palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a orar para pedir que Dios bendiga este hermoso tiempo, un tiempo de bendición. Lo proclamamos así, un tiempo de bendición. Oramos. Padre, queremos decirte gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Jesús. Y queremos, Señor, pedirte que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestras vidas de una forma profunda.
Padre, de nuevo, muchas gracias porque tu palabra es la que nos va a hablar, Señor. Porque tu palabra es la que va a seguir tocando y va a seguir ministrando, Señor. Que en esta mañana, Padre, queremos pedirte, Señor, Espíritu Santo, usted toca nuestras vidas. Espíritu de Dios, ministra a cada uno de nosotros. Te necesitamos, Jesús. Gracias, Dios. Habla esta palabra para todos nosotros. Todos somos necesitados de esta palabra. Te agradecemos, Señor. Te damos las gracias. Te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. A usted sea la gloria, la honra, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esta mañana he llamado a mi tema Con el Señor en el fuego. Hace años alguien introdujo lo que se llama el síndrome del molino del viento. El síndrome de molino de viento es cuando se comparan los problemas con las aspas de un molino de viento y se está parado cerca de las aspas. De pronto, una de ellas le golpea a uno y cuando se logra por fin figurarse cómo esquivarle, otra le viene encima antes de que pueda hacerse a un lado y así se recibe otro golpe. Lo que tú y yo podemos tener en común, sin temor a equivocarnos, es que en algún momento hemos experimentado problemas. O de repente, en este momento, estamos experimentando problemas. Así es que eso es algo común, ¿verdad? Eso es algo que tú y yo hemos podido experimentar. En esta tarde no necesito preguntar a ustedes, ¿quiénes de ustedes han tenido problemas? Porque estoy muy seguro que todos nosotros lo hemos experimentado. Y de pronto se convierte como en un aspa de molino que nos cae y mientras nosotros nos estamos levantando, viene otro y nos vuelve a derribar. Pero la semana pasada habíamos estado estudiando y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Eso estábamos estudiando. Entonces, aquí, cuando vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios, una de las cosas es que la palabra de Dios sí reconoce que como cristiano vamos a tener problemas. Pero una de las cosas es, hermanos y amigos, que la palabra de Dios nos enseña cómo hacerles frente. La Biblia no se calla frente a nuestros problemas, sino que nos dice cómo nosotros debemos enfrentar nuestros problemas. Vamos a ver entonces este pasaje bíblico y una de las cosas que tenemos que aprender, una de las cosas que tenemos que ver, básicamente, hermanos, es un poco acerca del contexto. Y este es un pasaje que estoy seguro que niños, jóvenes, grandes y adultos hemos gozado leyendo este pasaje bíblico. Así es que rápidamente podemos decir que el rey Nabucodonosor, allá en Babilonia, había levantado una tremenda estatua por lo menos de 3 metros y la había revestido de oro y él lo había llevado a un lugar llamado Dura y había invitado a puros funcionarios, hombres de gobierno, hombres importantes, hombres con cargo, para que vengan y puedan postrarse a esta estatua, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros vamos a ver es acerca de 3 jóvenes. 3 jóvenes que ellos dicen, no podemos hacerlo. Y se resisten y están completamente determinados a no arrodillarse frente a esa estatua. ¿Ya? Así es que vamos a ver el lío en que se meten estos 3 jóvenes. Vamos a ver el lío de estos 3 judíos. Y para eso
vamos a seguir un bosquejo que en primer lugar vamos a hablar acerca del relato de su liberación. En segundo lugar, las razones para su liberación. Y en tercer lugar, los resultados de su liberación. Así es que hay 3 puntos que quiero tocar. En primer lugar, el relato de su liberación. En primer lugar, lo que vamos a ver es la ira del rey. Mire lo que dice el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Había solo una cosa en Babilonia que estaba más caliente que el horno que está a punto de ser calentado, y era la ira del rey. La Biblia nos menciona que su ira estaba ardiendo. La Biblia dice, se demudó el aspecto de su rostro. Es una forma de decir, es una forma elegante de decir que el hombre estaba que echaba chispas y su cara, de tan enojado que estaba desencajada por la cólera. Lo que pasa es que estos 3 jóvenes han puesto en tela de duda su supuesta supremacía y autoridad. Y ojo, están frente al rey de Babilonia. Para este entonces, el imperio babilónico había alcanzado su auge supremo. Había conquistado muchas naciones, habían conquistado muchas ciudades. Era un reino que se estaba extendiendo a pasos acelerados. Al monarca de este reino, estos 3 jovencitos básicamente le van a tener que decir, no, rey, no podemos postrarnos ante su imagen, ante su estatua. Entonces, aquí vemos ya de por sí el enojo del rey, ¿verdad? Nabucodonosor es un hombre listo a estallar y es un hombre que le encanta los superlativos. Hay mucha gente, muchos líderes egomaniáticos, que les encanta este tipo de cosas, ¿verdad? Les duele cuando se les hiere, ¿no? En el orgullo, pero también piensa en cosas grandes. Miren, esta estatua que él levanta es una estatua jamás registrada en toda la historia. Es la estatua más grande que jamás se hubiera edificado. Tenía que ser la más alta y estaba cubierta todo de oro para hacerla no solo la más alta, sino la más hermosa y también la más cara. ¿Se da cuenta los superlativos? Más alta, más hermosa, más cara, ¿verdad? Luego, cuando hizo su fiesta de dedicación, no invitó a la gente normal y común, sino que invitó a toda la aristocracia, algo grande, ¿ve? A todos los hombres de influencia para que asistieran a la dedicación. Luego, cuando dicta sentencia, hasta en su sentencia vamos a ver un superlativo. ¿Por qué? Porque dicta sentencia sobre estos jóvenes por no querer obedecer. Ahora, esta sentencia que se dictó es el peor castigo posible que se pudiera imaginar. ¿Y en qué consistía? En ordenar que se quemaran vivos, ¿verdad?, en un horno a estos jóvenes. Y como si eso no fuera suficiente, dijo, quiero que sea el horno más caliente. Miren los superlativos. Más alta, más cara, más hermoso, más caliente el horno, y más, y más, y más. Esos son superlativos. Y así, cuando somos egomaniáticos, ¿verdad?, de alguna manera, esa característica de Nabucodonosor arrastramos, ¿no? Ahora, en segundo lugar, esto nos lleva a la acción del rey. Versículo 19, la segunda parte, y el versículo 20 dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército
que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Como ven, ahora el rey está fuera de sus casillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor lo que quiere hacer es que ellos sufran aún en su muerte. Pero dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos con la cabeza caliente, no tome decisiones. Aquí hay una prueba más de esto. Nabucodonosor quiere hacer que estos tres jóvenes mueran, sufran, y él toma la decisión de calentar el horno tan fuerte, que incluso llama a hombres que estaban a la disposición del rey, y eran hombres muy fuerzudos, eran hombres muy corpulentos. ¿Para qué? Con el propósito de coger estos tres jóvenes y lanzarlos al horno de fuego. La Biblia dice que así lo hicieron, pero que estos tres verdugos terminaron muertos. Error fuerte de Nabucodonosor. Porque si él estaba pensando en hacerlos sufrir, mire la decisión que él está tomando, y que es una decisión totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por la presencia de Jesús, estos hombres, estos tres jóvenes allí en el horno, al momento de caer y al tener esa temperatura, ellos de inmediato hubieran muerto. Así, al instante, mire estas personas que lo arrojaron, ni se acercaron a la boca del horno y ellos terminaron muertos. Entonces, el error de Nabucodonosor fue prender, ¿verdad? Mucho este horno. ¿Ya? Si quería hacer sufrir a estos tres judíos, una de las cosas que podría haber hecho es calentar este horno, pero dejarlo como para que ellos no mueran al instante, sino su muerte sea lenta y progresiva. Pero él no. Él tomó una decisión que desde ya, debido a su cólera, debido a su enojo, su decisión no estaba tan acertada, ¿verdad? Los hombres fuertes atan a estos jóvenes y los llevan hasta la boca de este enorme horno. Probablemente se trata de algún horno construido especialmente para estos casos. Los babilonios eran de esa manera, hermanos. Ahora, no solamente eso, sino que, ya les decía, este horno se había calentado 7 veces. Ardía tanto que cuando los hombres fuertes levantaron a los tres judíos para arrojarlos dentro del fuego, la Biblia dice que las llamas mataron a los hombres que arrojaron a los hebreos. Tercera cosa, pero antes de eso quiero decirle, muchas veces, debido a nuestro enojo, debido a nuestra cólera, cuántas decisiones erradas hemos tomado. En esto de repente nos parecemos a Nabucodonosor, ¿verdad? Bueno, número 3, en tercer lugar, ahora quiero que note el espanto del rey. Versículo 24 y 25 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Los versículos 26 al 28 nos relata el reconocimiento que el rey hizo. Versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se levantaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos,
ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí vemos que Nabucodonosor reconoció al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero también que noten finalmente el anuncio del rey en los versículos 29 y 30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. ¿Qué significaba eso? Que si alguien no adoraba al Dios de los cielos, su casa, a ellos lo iban a matar y su casa iba a servir como de escombros. Eso es un muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Este es el relato de la historia. Ahí vemos la ira del rey, la actividad del rey, el espanto del rey, el reconocimiento que hizo el rey, el anuncio del rey, y todo esto en el relato de su liberación. Pues bien, pasamos a un segundo punto de nuestro bosquejo. En segundo lugar, las razones para su liberación. ¿Por qué ellos fueron librados del fuego? ¿Por qué? Ellos fueron librados debido a su dedicación absoluta a Dios. Regresamos al versículo 16 y mire lo que dice. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. El secreto de la vida cristiana siempre ha sido, siempre es y siempre será la obediencia absoluta a Dios y a su palabra. Ellos dijeron, no tenemos que responderte sobre este asunto debido a nuestra total dedicación a Dios. Sabemos lo que Él ha dicho. No se trata de un asunto negociable. No se trata de un asunto negociable. Conocemos la palabra de Dios y con eso no se puede negociar. Estamos determinados. Estamos realmente decididos a obedecer la palabra de Dios. A mí me encantan los salmos y allí en Salmos 108.1 hay una frase que me llama la atención. Salmo 108.1, el salmista dice, mi corazón está dispuesto. En el Salmo 57.7 también leemos, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Por qué quiero decir eso? ¿Por qué quiero enfatizar eso? La expresión hebrea que se traduce está dispuesto quiere decir que no hay espacio para moverse de un lado a otro, que es una dedicación absoluta a Dios. No estoy titubeando, no estoy de repente mi fe que merma, no, Señor, yo estoy decidido. Ellos estaban completamente consagrados. Ellos estaban absolutamente dedicados a obedecer a Dios, cueste lo que les cueste. En segundo lugar, ellos tenían confianza absoluta en Dios. Mire, vamos a leer el versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos reconocieron que la voluntad de Dios podría ser diferente a lo que ellos esperaban, a lo que a ellos les agradaba. La voluntad de Dios podía ser diferente. Ellos lo esperaban, ¿verdad? Eso nos hace ver que ellos tenían
confianza absoluta en Dios. ¿Ya? A veces, definitivamente, nosotros somos muy diferentes a ellos. A veces nosotros decimos, Señor, no sabemos cómo lo vamos a hacer. ¿Sabes qué, Dios? Pero sálvame. Y de alguna manera nosotros queremos negociar con Dios. Estos hombres, estos judíos, estos hebreos, no iban a negociar con Dios. Señor, no sabemos cómo lo vas a hacer, pero tenemos confianza absoluta en ti. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Dios, no sé qué está pasando en nuestro mundo. No sé lo que está sucediendo, Señor. Ya no hay, ¿verdad?, esperanza para los enfermos. Estamos en una situación muy difícil y necesitamos unirnos a este grupo de hebreos y decirle, no sabemos, Dios, cómo lo vas a hacer, pero estamos confiados absolutamente que algo vas a hacer. Me encanta algo que escuché. Durante los días de la Inquisición, alguien hizo este comentario sobre un mártir. Vi a un mártir en estaca. Las llamas no lograron hacer vacilar su valor, ni la muerte a su alma vacilar. Le pregunté cómo tenía tanta fuerza. Miró triunfantemente al cielo y respondió, Cristo es todo. Así es. No hay segundos pensamientos. Simplemente confianza total en la capacidad de Dios. Dios los libró. En tercer lugar, tuvieron valor absoluto para Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando Dios nos da algo difícil para hacer, siempre parece haber toda una lista de razones para no hacerlo. Mire, estos jóvenes tenían más que de repente algunas buenas razones para desobedecer a Dios. Pero nunca hay buenas razones para desobedecer a Dios. Y ellos lo entendieron. En primer lugar, Daniel no estaba con ellos. Realmente no sabemos dónde estuvo Daniel. Algunos dicen, porque en el capítulo 3 no se menciona para nada, algunos dicen que de repente se encontraba cumpliendo algunos encargos del rey. Así que Daniel no estaba presente para regañarlos si hacían lo que no debían hacer. Daniel no estaba allí. No, ellos decidieron obedecer a Dios. Por otro lado, ellos sabían del terrible castigo que les esperaba. Si desobedecían al rey, obviamente no serían promovidos. Ni siquiera habrían seguido en sus cargos. De repente algunos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, en realidad tengo que hacer esto porque, como sabes, tú me necesitas en este cargo. Ellos no lo hicieron. Absolutamente, ellos decidieron que negarse a hacerlo. Ellos tuvieron absoluto valor para Dios. Leí que cuando el verdugo se puso a espaldas de Jerónimo de Praga, uno de los primeros mártires del cristianismo, para encender la pila a la que estaba encadenado, Jerónimo le dijo, pasa al frente y enciende la leña ante mis ojos, porque si hubiera tenido terror de tal vista, jamás hubiera llegado a este lugar cuando tenía la oportunidad de escapar. Encendieron el fuego delante de él. Él empezó a cantar un himno que pronto quedó inconcluso cuando las llamas lo consumieron. Absoluto valor para Dios. Valor absoluto. Martín Lutero, cuando se dirigía a la corte de Worms para comparecer ante el rey Carlos V y el obispo de la Iglesia Católica Romana,
Y todos los príncipes reunidos dijo: mi causa está en manos del Señor, porque Él vive y reina, y preservó a los 3 jóvenes hebreos en el horno del rey de Babilonia. Si Dios no quiere protegerme, mi vida es poca cosa comparada con Cristo. Esperen cualquier cosa de mí, excepto que huya o que me retracte. No voy a huir, y mucho menos retractarme. Que el Señor Jesús me fortalezca. Hay un proverbio que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En cuarto lugar, ahora quiero que noten su conciencia absoluta de Dios. Cuando vemos a los 3 hebreos en el horno ardiente, andan y se pasean por el fuego hablando con el Señor. Pero quiero que noten que no fue allí, precisamente en ese momento, que estos 3 jóvenes conocieron al Señor. No fue allí. Ellos ya tenían una relación con el Señor. Conocían al Señor antes y el Señor estaba muy presente con ellos. Ellos tenían el libro de Isaías, que se había escrito 150 años de este tiempo. E Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso, estos hebreos lo tenían. Seguramente que esa promesa ardía en el corazón de estos muchachos. Algerio, mártir italiano, escribió desde la cárcel poco antes de su muerte estas palabras: ¿quién creería que en esta mazmorra he podido hallar un paraíso tan delicioso? En un lugar de tristeza y muerte hallo tranquilidad y esperanza y vida, y donde otros lloran, yo me regocijo porque mi Señor está conmigo. Cuando estamos en las pruebas más severas, en el horno más caliente, estamos más conscientes de la presencia de Dios que en cualquier otro momento en nuestras vidas. Por último, y en tercer lugar, tenemos los resultados de su liberación. Aquí por lo menos puedo ver 6 resultados. 1. Cuando ellos fueron librados, sus enemigos fueron ejecutados. Mire lo que dice el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los soldados cayeron muertos afuera donde no había fuego. Allí cayeron muertos. No había fuego y se murieron ahí. Mientras que estos hebreos cayeron donde realmente había fuego y no sufrieron ningún daño. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? Muchas veces, cuando Dios nos pone en el horno de fuego y nos hace atravesar pruebas difíciles y pensamos que es lo peor que jamás nos ha podido ocurrir, y tal vez nuestros enemigos están fuera atizando el fuego y las llamas saltan por todos lados, en el proceso Dios se encarga de nuestros enemigos. Dios se encarga de nuestros enemigos. En segundo lugar, quiero que noten que sus ataduras quedaron eliminadas. Me encanta eso. Mire el versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El versículo 23 menciona que ellos están atados. Lo menciona por segunda vez. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, mire el versículo 25. Nabucodonosor dice: he aquí, yo veo 4 varones que sueltos. Increíble.
sueltos, ya no estaban atados, estaban sueltos. Lo único que se hizo cenizas en el fuego fue la cuerda que ellos utilizaron para amarrar a estos hombres. El fuego sirvió para quemar las cuerdas con que ellos se encontraban atados y en realidad los puso en libertad. A veces el fuego es tan caliente, hermanos y amigos, que pensamos que vamos a ser consumidos, pero cuando salimos del mismo, descubrimos que en la prueba hemos sido librados de cosas que nos tenían atados. Hemos pasado la prueba, hemos pasado por el fuego y ahora estamos más asequibles. Ahora estamos listos a perdonar. Ahora estamos listos a ser fiel a Dios. Ahora estamos listos, ¿verdad?, a vivir en obediencia. Porque el fuego muchas veces rompe nuestras ataduras. Yo conozco personas que después de pasar por un proceso muy difícil con su salud, ahora están tratando de acercarse a Dios. Y esas ataduras han sido rotas. En tercer lugar, sus corazones recibieron aliento. Quiero leer el versículo 25, dice: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. De acuerdo al lenguaje de Nabucodonosor, siendo un babilonio pagano, todo lo que vio fue un cuarto personaje ahí dentro del horno, que era diferente a los otros 3. Y la única manera en que supo explicarlo fue describirlo como hijo de los dioses. Nosotros sabemos que él era el Hijo de Dios. Fue la manifestación de nuestro Señor en el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos con el nombre de teofanía. Teo significa Dios. Fainía significa aparecer. Dios manifestado en el Antiguo Testamento. Por asombroso que parezca, Nabucodonosor, hermanos, amigos, vio a Cristo cientos de años antes de su nacimiento virginal en ese horno ardiente. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Antes que tú y yo veamos a Cristo, Nabucodonosor lo había visto incluso antes de que venga y se haga hombres como nosotros. Nabucodonosor ya lo había visto cientos de años antes. Quiero alabar a Dios porque sé a ciencia cierta también que cuando sus hijos están en el fuego, Él también está allí. Así como los discípulos en el agua y Jesús viene a ellos en medio de la tormenta. O como los 2 en el camino de Emaús que estaban tristes y Jesús se le apareció. O como Esteban sufriendo por el apedreamiento, desangrándose en el suelo, pero él estaba viendo al Señor. Aprendemos que las pruebas son los métodos de Dios para revelarse a nosotros y llevarnos a una comunión más íntima con Él. Muchas veces Dios usa el fuego para que nosotros podamos caminar con Dios. Imagínense, hermanos, la Biblia nos habla muchas veces cuando Dios descendió, ¿verdad? No es la única vez que usted ve ahí en Daniel capítulo 3 que Jesús desciende, que Dios desciende y camina con ellos. No es la única vez. Descendió y anduvo de brazo a brazo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Descendió para andar con Enoc. Descendió y almorzó con Abraham. Descendió y luchó con Jacob. Descendió y se manifestó a Moisés. Descendió y le reveló su voluntad a Gedeón y a Manoah. Descendió y guió a los israelitas en su peregrinaje por el desierto. Descendió y libró a Daniel de la cueva de los leones y a los 3 jóvenes hebreos
del horno de fuego. Finalmente descendió y nació en una pesebrera. La bondad y la grandeza de Dios, el Dios que vino a nosotros. Alguien decía, Él descendió para que nosotros ascendiéramos. Alguien dijo, Él se hizo hombre para que nosotros podamos llegar a Dios. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Mientras preparaba este mensaje, escuché un poema que fue compuesto por un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Compuso este poema para su madre y lo hallaron en su cuerpo después de caer muerto. Ilustra lo que estoy tratando de decir sobre cómo Dios nos sale al encuentro en la crisis de nuestra vida. Este poema dice así: Señor, nunca he hablado contigo, pero ahora quiero decirte, ¿cómo estás? Como ves, Dios, me dijeron que no existías y yo como un tonto les creí. Anoche, desde el cráter abierto por un cañonazo, vi tu cielo. Me aseguré allí mismo que me habían mentido. Si me hubiera dado tiempo para ver las cosas que has hecho, habría sabido que no le estaban llamando pan al pan. Me pregunto, Dios, si me tomarías de la mano, tal vez de alguna manera lo comprendería. Es extraño que tuviera que venir a este infierno para poder llegar a ver tu cara. Pienso que no hay mucho más que decir, pero me alegro mucho, Dios, de haberte conocido hoy. Pienso que la hora cero llegará pronto. Pero yo no tengo miedo, puesto que sé que está cerca la señal. Bien, Dios, tengo que irme. Te quiero mucho y quiero que lo sepas. Mira, ahora esta va a ser una lucha terrible. ¿Quién sabe? A lo mejor voy a tu casa esta noche. Aunque no fui muy amigo de ti antes, me pregunto, Dios, si me esperarás a la puerta. Mira, estoy llorando. Yo, derramando lágrimas, ojalá te hubiera conocido todos estos años. Bueno, tengo que irme, Dios. Adiós. Es extraño que desde que te conocí no me da miedo morir. ¿Dónde encontró este hombre a Dios? En la guerra. En cuarto lugar, quiero que noten que sus vidas quedaron seguras. No fueron salvados del fuego. A veces nosotros esperaríamos que sean salvados del fuego, pero Dios no los salvó de ahí. Fueron salvados no del fuego, sino en el fuego. Dios quería que ellos experimentaran en carne propia lo que era estar en medio del fuego y ser preservados. Ellos no se quejaron, no sintieron dolor, no se intranquilizaron, y el fuego no los quemó, ni el humo los fastidió. Me parece que Hebreos 11:34 habla de ellos cuando dice, por fe, apagaron fuegos impetuosos. Cuando el rey miró, vio 4 cosas que lo sorprendieron. Primero, los hombres estaban sueltos, no amarrados. Segundo, estaban andando y no yaciendo en el suelo. Tercero, eran 4, no 3. Cuarto, no había ninguna evidencia de dolor. Los hombres estaban andando y hablando con el Señor, simplemente gozando de lo lindo y hablando de las cosas de la vida. Vaya, qué calor hace aquí. Están simplemente gozando de buen compañerismo. Leemos en el pasaje que cuando ellos salieron del fuego y los examinaron, no había ningún daño que se pudiera ver. Su pelo no se había chamuscado, sus ropas no se habían quemado y ni siquiera tenían olor a humo. Hay un himno que se ha cantado por mucho tiempo. Cuán firme cimiento,
La cuarta estrofa dice: la llama no puede dañarte jamás. Si en medio del fuego te ordeno pasar, el oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Solo la escoria se habrá de quemar. Eso fue lo que les sucedió a estos hombres. No sufrieron daño alguno en medio del fuego. Si quieren un buen bosquejo de 3 puntos, quiero dárselos. 3 puntos. 1, no se dieron. 2, no se arrodillaron. 3, no se quemaron. Se lo doy para su tiempo devocional. Así es como Dios obra, hermanos. En quinto lugar, el resultado, su Dios fue exaltado. Me encanta esto. Ahí tenemos a Nabucodonosor, el rey bocón, hablando. En la última parte del versículo 15 hace la siguiente pregunta. Mire lo que pregunta en el versículo 15. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora, si nosotros leemos en el versículo 29, encontramos al mismo Nabucodonosor diciendo: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿No es esto emocionante? Dios es exaltado. Antes de registrar Nabucodonosor el hecho de lo que estaba sucediendo en el horno, los desafió a estos jóvenes. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero cuando vio lo que vio, en el versículo 29, da gloria a Dios. No hay Dios que pueda librar como este. La gloria y la honra es para Dios. El último resultado es que su influencia creció. Mire el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ya estaban arriba. Ellos ya eran personajes muy importantes, pero a pesar de eso fueron promovidos incluso más debido a su fidelidad. Cuando Dios nos prueba y demostramos ser fieles, siempre es con el propósito de ampliar nuestra influencia para Él. Mire, voy a darle algunos textos bíblicos. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si sufrimos, reinaremos. ¿Ven? Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando se es fiel en la prueba, uno recibe promoción y la influencia se agranda. Hay un paralelo entre todo esto que hemos dicho en este estudio y la vida de un gran hombre llamado Juan Crisóstomo, que vivió los años 347 y 407 de nuestra era. Fue uno de los más grandes teólogos griegos y de los llamados padres de la Iglesia. Leí que cuando era joven y ya creyente, fue llevado ante el emperador, que le dijo que si no renunciaba a Cristo, sino que insistía en ser creyente, iba a ser desterrado. Voy a desterrarte de tu patria, de la patria de tu padre, de toda la tierra. Crisóstomo le dijo: no puedes desterrarme, porque el mundo entero es tierra de mi padre. El emperador le dijo: entonces voy a quitarte todo lo que tienes. Crisóstomo le dijo: no puedes, mis tesoros están en el cielo. El emperador le dijo: voy a llevarte a un lugar donde no vas a tener ni un solo amigo con quien hablar. Crisóstomo le respondió: no puedes, tengo un amigo más cercano que un amigo, que un hermano. Tendré a mi hermano Jesucristo para siempre. El emperador, exasperado, finalmente le amenazó: pues bien, voy a quitarte la vida. Crisóstomo le replicó: no puedes, mi vida está escondida con Dios en Cristo. El emperador preguntó: ¿qué se puede hacer con un hombre así?
Así debería ser para todos los creyentes, con características tan especiales que cuando el mundo nos ve, diga, ¿qué se puede hacer con un hombre así? Quiero animarles, iglesia, amigos, diciéndoles que Pedro nos dice que no debemos pensar de las pruebas de fuego que nos haya caído encima como si fueran cosa extraña, sino que debemos oír la instrucción de la palabra de Dios y en medio del horno que arde, recordar que el Señor está ahí con nosotros. Dios está en medio del fuego. Dios está en medio de nuestras dificultades. Dios está en medio de esta crisis a nivel mundial por la que nos ha tocado vivir. Dios está allí. Pero decidámonos, iglesia, a ser la luz y la sal de este mundo. Dios les bendiga. Oramos. Padre, queremos decirte gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, siga obrando en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, siga hablando a cada uno de nosotros, Rey de reyes y Señor de señores. En esta tarde, Jesús, nos rendimos delante de usted y le decimos gracias. Ayúdanos a permanecer fieles en medio de estas circunstancias, Señor. Danos tu respaldo, danos tu ayuda, fortalécenos. Te necesitamos, Señor. Cuídanos y guárdanos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice tu palabra. Dios, ayúdanos. Bendícenos, Señor. Gracias, porque en medio de este horno, tu presencia se pasea con nosotros. Hemos llegado a conocerte más, mucho más, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Que tengan una semana exitosa. Bendiciones, hermanos.